¿Creías que el cine de oro mexicano era solo glamour, arte y elegancia? Pues prepárate para descubrir su lado más oscuro, secreto y prohibido. Porque detrás de las cámaras, aquellos actores que parecían caballeros intachables escondían secretos perturbadores, romances enfermizos y fiestas que bordeaban lo criminal. Hoy te revelamos a los actores más depravados de la época dorada del cine mexicano. Casos reales, documentados y tan escandalosos, que muchos han querido borrar de la historia. Comencemos. Pedro Armendáriz es uno de los actores más reconocidos del cine de oro mexicano, pero detrás de su imagen de caballero elegante y patriótico, se escondían pasiones muy oscuras. Lo que pocos sabían es que tenía una afición casi obsesiva por los juegos eróticos de control extremo. Una de sus exparejas, una actriz de reparto que pidió mantenerse en el anonimato, relató en una entrevista para una revista de espectáculos de la época que Pedro solía invitarla a su camerino durante las pausas de rodaje, donde le exigía interpretar papeles sexuales mientras él se mantenía en personaje, como si aún estuvieran filmando. A veces se trataba de escenas con violencia simulada, otras, simplemente se dejaba llevar por un impulso autoritario que incomodaba a más de una. En una ocasión, durante la filmación de La Perla, Armendáriz fue confrontado por su compañero Andrés Soler, quien al escuchar ruidos extraños detrás de una de las escenografías, irrumpió creyendo que algo grave estaba ocurriendo. Al ver la escena, Andrés soltó la frase: «No sabía que también actuabas fuera de cámara, Pedrito». Armendáriz simplemente sonrió y respondió: «El espectáculo nunca se detiene, compadre». A muchos de sus colegas no les sorprendía del todo. Había rumores persistentes en los estudios Churubusco sobre los ensayos que Pedro organizaba en su camerino con actrices jóvenes. Las más nuevas, muchas veces, se sentían presionadas a participar si querían ganarse un papel. Una de las anécdotas más inquietantes la contó un técnico de iluminación. Una noche, al quedarse más tarde en los foros, vio a Pedro saliendo con una mujer con la ropa rasgada y marcas visibles en los brazos. Nadie dijo nada, porque nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Era Pedro Armendáriz, el rostro del México viril. Pero su verdadera máscara, decían, era mucho más perturbadora que cualquier personaje que haya interpretado en pantalla. Fanny Kaufman, conocida popularmente como Vitola, fue una de las comediantes más queridas del cine mexicano, con su voz chillona, su figura alargada y su estilo inocente. Pero tras esa apariencia caricaturesca, ocultaba un apetito sexual voraz, lleno de rarezas y prácticas que incluso sus compañeros más liberales consideraban inquietantes. Vitola no se conformaba con relaciones convencionales. Le fascinaban los actos públicos, las grabaciones caseras y los encuentros improvisados en lugares de trabajo. Según declaraciones del maquillista Salvador Elizondo en una entrevista perdida entre revistas viejas, Fanny solía encerrarse en el camerino con asistentes de producción y actores jóvenes, y salía de ahí con la ropa arrugada, riéndose, como si nada hubiera pasado. «No estoy loca, nomás soy más viva que todos ustedes juntos», decía al verles la cara. Durante la filmación de Los Fernández de Peralvillo, un joven extra contó que fue sorprendido por Vitola mientras se cambiaba de ropa. Ella lo observó un rato desde la puerta, se le acercó y dijo: «No te preocupes, mijo, que yo ya he visto más que tú mismo». Se decía que tenía una libreta negra donde anotaba los nombres de todos los hombres, y algunas mujeres, con quienes había estado. La llamaba mi diario de travesuras. Nadie lo vio jamás, pero muchos aseguraban que amenazaba con revelar sus historias si alguien hablaba mal de ella. Una vez, Germán Valdés Tintán le reclamó por insinuarse al chofer del estudio durante una pausa de rodaje. Ella le respondió riendo: «¿Tú puedes besar a media ciudad y yo no puedo tocar a un chofer? ¿Qué tiempos, no?». Lo más inquietante, sin embargo, eran las fiestas privadas que organizaba en su casa de Coyoacán. Ahí, invitaba a músicos, técnicos, dobles y hasta extras, y les proponía juegos sexuales temáticos, la fiesta de los mayordomos, la noche muda, el casting salvaje. Quien no participaba, era obligado a irse sin explicación. Su sentido del humor le servía de escudo. Cada vez que se le insinuaba algo, ella contestaba: «Ay, no me difamen, pero si lo van a hacer, que al menos digan la verdad». Vitola fue más que una actriz excéntrica. Fue una mujer con un mundo oculto, donde el deseo era un espectáculo, y ella, su única protagonista. Rodolfo Acosta era conocido por interpretar a los malvados más temibles del cine mexicano, pero lo que pocos sabían es que muchas de esas actitudes no eran solo actuación.
Su personalidad fuera del set era igual de violenta, pero dirigida especialmente hacia las mujeres que caían bajo su influencia. A diferencia de otros galanes, Rodolfo no era sutil, le gustaban las mujeres casadas, especialmente si eran esposas de otros actores o miembros del equipo de producción. Era un experto en manipulación y amenazas. Si alguien se interponía, lo intimidaba. Si la mujer se arrepentía, la chantajeaba con cartas, fotos o rumores. Durante la filmación de La Escondida, se cuenta que comenzó un romance con la esposa de un asistente de dirección. Cuando el hombre lo encaró, Acosta le respondió: ¿tú qué prefieres, un trabajo o una mujer infeliz? La mujer desapareció del set pocos días después. Nadie volvió a saber de ella en el medio. También tenía un fetiche que muchos consideraban enfermizo. Obligaba a sus parejas a disfrazarse como personajes de sus películas, incluyendo campesinas, prostitutas y hasta monjas. En una ocasión, una joven actriz que compartía escena con él dijo que Rodolfo la había citado en su camerino para ensayar la intensidad del guión, pero al llegar, la habitación estaba decorada como un burdel y él ya estaba desnudo. Ignacio López Tarso, quien trabajó con él en más de una producción, comentó entre bastidores: Rodolfo se metía tanto en el papel, que uno no sabía si estabas actuando con un villano o escapando de uno. Además, tenía conexiones turbias con policías de la época. Si alguna actriz se atrevía a denunciarlo, la amenaza era clara: su carrera moriría antes de empezar. Muchas simplemente optaron por el silencio. Rodolfo Acosta nunca necesitó un guión para ser cruel. Su vida personal fue un campo de batalla donde él siempre se creía con derecho a ganar. Emilio "el Indio" Fernández es celebrado como uno de los grandes genios del cine mexicano, pero quienes trabajaron con él sabían que detrás de ese talento vivía un hombre de instintos brutales, que confundía la dirección artística con la dominación física y sexual de sus actrices. Lo suyo no era el coqueteo, ni el galanteo típico de la época. Emilio actuaba con violencia, como si cada escena fuera una extensión de su deseo. En el set de María Candelaria, se cuenta que Dolores del Río rompió a llorar fuera de cámara no por exigencias del guión, sino porque Fernández la había sujetado con tal fuerza durante un ensayo, que le dejó moretones en los brazos. Cuando le reclamaron, respondió con cinismo: si no duele, no se siente. Durante las filmaciones, Emilio imponía un régimen de control total. A las actrices no se les permitía opinar sobre sus escenas. Y si alguna lo desafiaba, él la humillaba frente a todos. Una joven actriz que trabajó como extra en Pueblerina narró años más tarde que el Indio la hizo desnudarse frente al equipo para probar si era capaz de encarnar la vergüenza de su personaje. Ni siquiera salía en la escena. En una ocasión, Pedro Armendáriz lo enfrentó tras escuchar gritos detrás del vestidor femenino. Lo encontró forcejeando con una actriz que se resistía a sus avances. Pedro le gritó: ¿no estás filmando, Emilio? A lo que Fernández contestó sin inmutarse: yo siempre estoy filmando. Su casa, conocida como La Fortaleza, era un lugar temido por muchas actrices. Allí se realizaban fiestas privadas donde el alcohol corría como agua y las mujeres eran tratadas como parte del decorado. María Félix se negó siempre a ir, diciendo una frase que muchos aún recuerdan: una puede actuar con bestias en cámara, pero no dormir con ellas. Fernández usó su genio como escudo para su conducta. Detrás del lente, el director. Detrás de la puerta cerrada, un depredador sin límites. Jorge Mistral, conocido por su porte elegante y papeles románticos, escondía un lado oscuro que pocos conocían. En lugar de limitarse a actuar, utilizaba su fama para manipular a las actrices jóvenes y ejercer control absoluto sobre ellas. Durante las filmaciones, se sabía que Mistral organizaba encuentros privados con varias actrices, donde imponía reglas estrictas de sumisión y obediencia. Se rumora que amenazaba con bloquear sus carreras si no aceptaban sus demandas. En una ocasión, fue confrontado por la actriz María Félix, quien le reprochó su comportamiento con una compañera novata. Mistral respondió con frialdad: en esta industria, o te adaptas o te quedas fuera. Sus métodos incluían también grabaciones secretas y el uso de chantajes para mantener el silencio de sus víctimas. Jorge Mistral no era solo un galán en pantalla. Detrás del reflector, era un manipulador que usaba el miedo y la fama para sus propios fines. José Resortes fue uno de los cómicos más populares de su tiempo. Su forma de bailar, su energía desbordante y sus movimientos imposibles lo convirtieron en ídolo del pueblo. Pero su elasticidad física solo era comparable con su desenfreno fuera del escenario.
Resortes vivía obsesionado con los excesos sexuales, especialmente con lo que él llamaba orgías temáticas. En los años 50, era conocido en el ambiente nocturno de la Ciudad de México por organizar reuniones clandestinas en casas rentadas en Tacuba y Santa María la Ribera. Ahí, todo giraba en torno a disfraces, música en vivo y la participación de actores, actrices, vedetes y, en ocasiones, miembros de la alta sociedad que querían ver qué se sentía vivir como artistas. Una de sus excompañeras de escena en el teatro lírico contó que en una de estas fiestas, Resortes le pidió que se vistiera de monja, mientras él iba de torero. «Esto no es un pecado, es una celebración del cuerpo», le susurró mientras la guiaba a una habitación oscura decorada con luces de colores. Durante la filmación del beisbolista Fenómeno, se ausentó durante 2 días sin explicación. Cuando regresó, traía moretones en el cuello y la voz casi desaparecida. Al preguntarle qué había pasado, solo respondió entre risas: «Me metí a una función, pero sin libreto». Era común que intentara seducir a coristas y bailarinas usando su fama como carnada. Les ofrecía darles clases privadas de ritmo corporal, en un salón que tenía acondicionado en su casa. Las que aceptaban, descubrían que no había ningún maestro, solo un colchón en el suelo, un tocadiscos y una cámara de rollo cargada. Tin Tan, su amigo en más de una película, llegó a advertirle: «José, un día te vas a enredar en una coreografía de la que no vas a poder salir». Pero Resortes siempre se burlaba: «Mi único pecado es que bailo mejor sin ropa». Lo que el público veía era a un hombre que se movía como muñeco de trapo. Pero detrás del telón, Resortes era el director de verdaderos espectáculos secretos, donde las risas se apagaban y los instintos tomaban el control. Tito Junco, el actor de voz grave y porte serio, fue reconocido por encarnar papeles profundos y personajes complejos. Siempre se le consideró un actor de verdad, un tipo comprometido con el arte, pero entre bastidores, su obsesión no era el guión ni el personaje. Eran los tríos, los juegos psicológicos y el deseo constante de someter emocionalmente a quienes lo rodeaban. Junco era un manipulador refinado. Se acercaba a jóvenes actrices fingiendo admiración por su talento. Les hablaba de cine ruso, teatro existencialista, y luego, en medio de esa supuesta mentoría, las arrastraba a dinámicas sexuales que él mismo llamaba ejercicios de liberación artística. Uno de sus juegos favoritos consistía en invitar a una actriz a su departamento, servirle vino, y luego hacerla actuar escenas de celos, humillación o miedo, antes de proponerle sexo frente a un espejo, mientras él narraba en voz alta lo que veía, como si fuera una obra. Durante una producción teatral en la Ciudad de México, se rumoró que convenció a 2 actrices para participar en lo que él describió como un ensayo vivencial, que terminó en un trío con roles dominantes que bordeaban lo sádico. Cuando una de ellas quiso abandonar la escena, él se negó a abrir la puerta. Al día siguiente, ambas siguieron trabajando como si nada. La que intentó contar lo ocurrido fue despedida semanas después por falta de actitud profesional. Ignacio Retes, actor y dramaturgo, comentó una vez en una reunión privada: «Tito no actúa, experimenta. Y a veces, lo hace con seres humanos como si fueran títeres». Junco también era conocido por enviar cartas anónimas a las esposas de sus compañeros de elenco, revelando supuestas infidelidades, solo por el placer de ver cómo se desmoronaban relaciones ajenas. Decía que el dolor purifica y que los actores solo rendían bien cuando estaban emocionalmente rotos. Para muchos, Tito Junco era un genio del drama. Pero en los pasillos, lo llamaban el director de almas rotas. Porque no dirigía películas, dirigía a las personas como si fueran parte de una obra privada, escrita solo para él. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue uno de los comediantes más entrañables del cine de oro mexicano. Con su rostro risueño y su forma torpe de hablar, hacía reír a públicos enteros, pero tras bambalinas, sus hábitos eran cualquier cosa menos inocentes. Lo que muchos no sabían es que Soto tenía una debilidad muy particular: las adolescentes. Su fama de comediante le daba un halo de ternura que usaba para ganarse la confianza de familias enteras, especialmente en giras por el interior del país, donde era recibido como una celebridad. Era común que, tras los espectáculos en provincia, organizara cenas privadas con los promotores locales, y siempre pedía que le presentaran a la hija bonita del alcalde, del delegado o del dueño del teatro. Una actriz de doblaje, que fue asistente de producción en una película de los años 50, relató que Mantequilla solía llevar a las jovencitas a su camerino y les ofrecía roles menores a cambio de pruebas de talento.
Cuando ella se atrevió a preguntar por qué tantas visitas adolescentes, él respondió entre carcajadas. Es que me gusta enseñar, y ellas aprenden con gusto. Durante la filmación de El Rey del Barrio, Tintán, con quien mantenía una relación cercana, lo increpó discretamente luego de que una joven llorara tras salir del camerino de Soto. No todas están para tus chistes, mantequilla, dijo Germán. Soto contestó sin perder la sonrisa. Ay, Germán, si tú eres el rey, yo nomás les enseño la corte. En los estudios Churubusco era un secreto a voces que Mantequilla no podía estar solo con actrices menores de edad. Por eso, algunas productoras pedían que un adulto estuviera siempre presente cuando él estaba cerca del talento joven. Pero nadie se atrevía a vetarlo. Era popular, vendía taquilla y, sobre todo, caía bien. Fernando Soto no era el inocente bufón que el público adoraba. Su risa contagiosa escondía una perversión silenciada por décadas, y un daño del que muchas jamás se atrevieron a hablar en voz alta. Antonio Aguilar fue el ícono de la charrería y del cine ranchero, pero detrás de su imagen de hombre tradicional, escondía un sistema de control hacia las mujeres que trabajaban con él. Durante sus giras, elegía a jóvenes cantantes o actrices locales para ensayos privados donde, según una ex colaboradora, les exigía presentarse sin ropa interior para sentir la música. Las que se negaban, eran reemplazadas sin explicación. En sus ranchos organizaba cenas donde mujeres desfilaban con trajes típicos frente a directores y políticos. La ganadora no solo conseguía un papel menor, también una noche obligada en su habitación. Una corista lo resumió así: no buscaba talento, buscaba obediencia. Incluso su esposa, Flor Silvestre, lo enfrentó por sus abusos, pero él lo justificaba diciendo: no es amor, es costumbre. Para el público fue un charro ejemplar. Para muchas mujeres, un señor feudal con micrófono. Luis Aguilar, el llamado Gallo Giro, era el charro alegre, simpático y lleno de carisma que enamoraba en la pantalla, pero fuera del estudio, su trato con las mujeres era más parecido al de un patrón que al de un galán. Aguilar tenía una red de mujeres jóvenes que conocía durante las giras de promoción o en fiestas del medio. Les ofrecía alojamiento, joyas o pequeñas participaciones en películas, pero todo eso venía acompañado de un contrato no escrito: estar disponibles para él, cuando él lo decidiera. Una actriz secundaria que trabajó con él en el Siete Leguas confesó años más tarde que Luis solía dejar sobres con dinero sobre su tocador después de las escenas. Si no se presentaba esa noche en su habitación, no volvía a trabajar en la siguiente producción. No era prostitución, era obediencia disfrazada, dijo ella en una entrevista. En una ocasión, Sara García, quien lo consideraba como un hijo, lo reprendió duramente tras enterarse de que había hecho llorar a una corista en el set. Él respondió con descaro: si no quieren sufrir, que no se acerquen al gallo. Luis tenía también una afición por grabar encuentros sexuales con mujeres vestidas de adelitas o damas porfirianas, y luego proyectar esos videos en fiestas privadas donde solo acudían otros actores y un par de productores. Una vez, Pedro Infante, que estaba invitado, se marchó al ver las imágenes y dijo: eso no es fiesta, es una humillación colectiva. Pero quizás lo más perturbador era su hábito de presentar a mujeres a otros miembros del elenco como si fueran mercancía. Se decía que llegaba a los sets con algún acompañante y decía en voz alta: hoy me toca a mí, pero mañana puede ser de ustedes, si se portan bien. Luis Aguilar sabía cómo jugar con su imagen pública, un caballero con sombrero, pero sus verdaderas conquistas no eran del corazón, eran de sumisión. Lo que vendía como caballerosidad, en el fondo era puro dominio disfrazado de carisma. Miguel Aceves Mejía, conocido como el Rey del Palo de Rosa, era famoso por su voz inconfundible y su presencia imponente en el cine y la música ranchera. Pero lo que pocos sospechaban era la doble vida que llevaba lejos de los reflectores, marcada por un deseo desmedido y costumbres poco confesables. Aceves Mejía tenía la costumbre de atraer a mujeres jóvenes a sus conciertos y giras, ofreciéndoles favores materiales y promesas de fama a cambio de encuentros privados que muchas veces eran más violentos que románticos. Una de sus coristas contó que las reuniones en hoteles muchas veces terminaban en abusos silenciosos, donde la palabra no tenía cabida. Durante la filmación de una película en Guadalajara, se sabe que Miguel fue confrontado por el director, quien lo escuchó discutir con una actriz que se negaba a sus avances. La respuesta del cantante fue contundente: aquí mando yo, y si alguien no está de acuerdo, que se retire. Además, tenía un extraño fetiche con los disfraces de época,
organizaba sesiones privadas en las que las mujeres debían vestirse como damas del siglo XIX o campesinas, para recrear fantasías que él mismo imponía. Sus compañeros de elenco preferían mantenerse alejados de esas reuniones, y se corría el rumor de que varios productores usaban su influencia para evitar que las historias salieran a la luz. Miguel Aceves Mejía era un hombre que combinaba talento y voz con una sombra profunda que pocos querían mirar. Enrique Álvarez Félix, hijo de la icónica María Félix, era reconocido por su talento y atractivo en el cine mexicano. Pero detrás de esa imagen perfecta, se escondía un temperamento difícil y costumbres que incomodaban a sus compañeros de rodaje. Álvarez Félix tenía fama de ser un hombre controlador, con episodios de celos extremos y actitudes agresivas, especialmente hacia las actrices con las que trabajaba. No dudaba en usar su influencia para imponer sus deseos y deshacerse de quien se interpusiera en su camino. Durante una filmación en Estudios Churubusco, se recuerda un enfrentamiento con una joven actriz que rechazó sus avances. Enrique respondió con frialdad: "Aquí no se negocia, o haces lo que yo quiero, o no haces nada". Sus compañeros de elenco preferían mantenerse al margen de sus desplantes, y muchos productores evitaban mencionar sus episodios para no arriesgar proyectos importantes. Enrique Álvarez Félix fue un talento indiscutible, pero también un hombre con sombras difíciles de ocultar. Pedro Infante era el galán más amado del cine mexicano, símbolo de humildad y talento. Sin embargo, lo que pocos conocían era su vida oculta, llena de excesos y costumbres que rompían con la imagen de héroe nacional. Infante tenía fama de mujeriego, pero su obsesión iba más allá. Se le acusaba de mantener una red de relaciones paralelas y de jugar con la lealtad de las mujeres a su alrededor. No solo conquistaba, sino que manipulaba y controlaba, a veces con violencia disfrazada de pasión. Un día, en un rodaje, fue sorprendido por su compañero Joaquín Pardavé, quien lo encontró discutiendo acaloradamente con una actriz joven, a la que Pedro intentaba convencer de regresar con él a su hotel. Joaquín le advirtió: "Pedro, deja ya a la muchacha en paz". Pero él contestó: "Nadie me dice cómo manejar mi vida, Pardavé". Se sabe que Infante solía organizar fiestas privadas donde el alcohol, las apuestas y los encuentros sexuales eran la norma. Las invitadas no siempre eran consentidas, algunas eran presionadas a participar bajo amenaza de perder oportunidades en el cine. Una actriz que trabajó con él en Tizoc confesó que Pedro era capaz de cambiar de humor en segundos y que sus desplantes podían convertirse en actos de celos violentos. En una ocasión, durante una grabación nocturna, se fue tras una mujer que había rechazado sus avances y causó un escándalo que casi paraliza la producción. En el círculo cercano se decía que Pedro Infante vivía con una doble moral: el ídolo del pueblo que encantaba en pantalla, y un hombre impredecible, controlador y de costumbres ocultas que pocos se atrevían a denunciar abiertamente. Más allá de las cámaras y los reflectores, las estrellas del cine de oro mexicano escondían costumbres oscuras que iban más allá del talento y la fama. Era un juego de poder, deseo y control donde pocos se atrevían a romper el silencio. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te intrigaron estos secretos y quieres seguir descubriendo lo que nunca se contó sobre el cine mexicano, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con todos los amantes de las leyendas ocultas. Nos vemos en la próxima entrega.